proliferación de la capa endometrial fuera del útero. ¿Sí? Normalmente esto tiene que estar dentro del útero, pero aparecen en zonas distintas. ¿Qué va a pasar de esta paciente en cada ciclo? Hablábamos que el endometrio dependía bastante de la parte hormonal, ¿verdad? Con el estrógeno proliferaba, con la progesterona secretaba y con la deprivación de progesterona vuelve la paciente a menstruar, ¿verdad? Imagínense que eso también va a afectar al endometrio que está implantado en otras zonas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta paciente? Este endometrio va a descamarse, pero está hacia el abdomen. Entonces, ¿qué va a pasar? Sangra, y eso que va a crear en el peritoneo. Irritación. Ahí va a venir, se va a activar la cascada inflamatoria, ¿verdad? Y es ahí donde se va a liberar bastante prostaglandina, que consecuentemente le va a generar mucho dolor. Imagínense que eso pasa en cada ciclo. Se genera una reacción inflamatoria en cada ciclo, Con el tiempo eso va a generar adherencias, ¿sí? Adherencias. Y eso es lo que a la larga puede causarnos las complicaciones de la endometriosis, como por ejemplo la infertilidad, ¿sí? Gente, la endometriosis no produce sangrado aumentado. Eso no es síntoma de la endometriosis. ¿Qué es lo que yo voy a tener en una paciente con endometriosis? Menorrea, dispareunia. ¿Qué más? Digamos que está a nivel de la vejiga, por ejemplo, ese tejido anómalo. ¿Qué le va a causar a esa paciente? Disuria. Si está a nivel del intestino, por ejemplo, a la parte rectal, ¿qué le va a causar a la paciente? Algo que se llama disquexia catamenial, que cuando ella se va de cuerpo le va a dar dolor. ¿Sí? Disquexia catamenial se llama. ¿Qué? Se va de cuerpo. ¿Sí? Entonces le va a generar dolor. Esos son los síntomas que yo voy a tener. Acá no hay, porque hay una pregunta clásica de la doctora Telma en examen, y una de las opciones es la hipermenorrea, y todo el mundo marca hipermenorrea. No es síntoma la hipermenorrea de la endometriosis, como van a ver más adelante. Entonces, la presencia de glándulas y estroma endometrial en un lugar distinto al endometrio. Tiene mayor frecuencia en la cavidad pélvica, incluyendo ovarios, ligamentos, úteros, sacros, el saco de Douglas y los uréteres. ¿Cuál es la explicación de la causa de esta patología? Una de las teorías más aceptadas es la de la menstruación retrógrada. ¿Qué significa? La paciente cuando menstrua, lo normal es que pase hacia acá, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si un pequeño sangrado fluye a través por aquí? Porque cuando hay menstruación, ¿qué es lo que se está descamando? Es tejido endometrial. Entonces, imagínense que una poca cantidad fluye acá. Hay una menstruación retrógrada. Entonces, pequeñas cantidades de tejido endometrial llegan hacia la cavidad abdominal. Y es ahí donde el endometrio es como un musgo. Necesita nomás un lugar donde estar y crecer. ¿Sí? Entonces, es así como es la teoría más aceptada. Otra de las teorías es lo que yo hablaba anteriormente, de los tejidos celómicos, del conducto de Müller. Entonces, se quedaron ahí restos y eso tiene la capacidad de generar ciertos tejidos y ahí genera endometrio. ¿Sí? Pero la más aceptada es la teoría de Sampson, que es la que les estuve explicando. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo va a venir la paciente a la consulta?
Dismenorrea es justamente la principal sintomatología la paciente, y no piensen que va a ser en un paciente joven. Cuando viene una paciente de, digamos, 16 que tuvo su menarca hace poco, y viene con dismenorrea, yo iba a pensar ya en una endometriosis. Esto se genera con el pasar de los años, o sea, en la edad más o menos promedio que va a aparecer es allá a los 20, 21 años, ¿sí? Ahí recién va a instalarse esta patología y la paciente va a venir con mucho dolor durante las menstruaciones. Dispareunia, disuria, disquexia catamenial, que era lo que les estaba contando, que es el dolor durante la defecación, dolor pélvico crónico, lumbalgia crónica, masas anexiales, porque de repente puede ser que estos tejidos que están en la parte ovárica, por ejemplo, se encapsulen y hagan un quiste. Ahí hablamos de un endometrioma ovárico, ¿sí? Cuando se encapsula. Y por último tengo como una complicación la infertilidad, por lo que les dije, ¿verdad? Cada mes esta paciente está haciendo una reacción inflamatoria a nivel abdominal. Imagínense que eso ocurra a nivel de las trompas. Entonces, con el tiempo que va a pasar, puede obstruir esa trompa por las adherencias que se generan. Y la paciente va a tener dificultad para el embarazo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? La adenomiosis, ¿verdad? Que es un tipo de endometriosis, pero el de la cavidad del miometrio, perdón. Problemas psicosexuales, una atrofia vaginal, cistitis, constipación o fisuras anales, puede ser también dolor neuropático, adherencias, contractura muscular, quistes ováricos benignos y malignos, una hidrosalpinx o una infertilidad de otra causa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuanto más temprano aparece la menarquia, más probabilidades de que esto ocurra. O sea, una menarquia temprana, una menopausia tardía, nuliparidad es también un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la nuliparidad hace que esa paciente tenga constantemente ciclos menstruales. Entonces, cuanto más ciclos menstruales hay, más probabilidades de que fluya ese tejido endometrial fuera de la cavidad. Ciclos muy cortos, menstruaciones prolongadas y obviamente que el anticonceptivo va a ser protector por algo fácil. ¿Qué pasa con la paciente que utiliza anticonceptivo oral? ¿Cómo es el flujo menstrual de la paciente? Es escaso, no hay muchas, incluso las que toman de forma continua, muchas veces no tienen flujo menstrual. Entonces eso va a hacer obviamente que disminuya la probabilidad de tener endometriosis. ¿Cuáles son los tipos de endometriosis? Yo tengo la peritoneal, ¿verdad? Que es la que hablamos, que es a través de la salida del tejido endometrial por las trompas. A nivel ovárico puede encapsularse y hacer un quiste, ¿verdad? En ese caso se va a llamar endometrioma ovárico. Puede ser profunda cuando se queda a nivel del tabique recto vaginal. Y también existe una endometriosis iatrogénica. Acá ustedes ya participaron en una cesárea. Sí, ¿verdad? Sale el bebé, nosotros realizamos el alumbramiento y algo que hacemos es agarrar la compresa y limpiar la cavidad uterina, ¿verdad? ¿Qué hacemos de esa compresa? Tiramos. ¿Por qué tiramos? Porque no queremos causar una endometriosis iatrogénica. Esa compresa está llena de tejido endometrial que, como les dije, el endometrio es como un agarrar y si yo agarro esa compresa y limpio la cavidad, estoy dispersando tejido endometrial. ¿Sí? Entonces, por eso, el que utilicé para realizar el curaje, que es la limpieza en la cavidad uterina, debo desechar. La misma cosa el hilo que utilicé para mi histerorrafia. Yo suturé, ¿verdad? Y tengo que desechar eso. No se usa más en otra zona porque tiene tejido endometrial. ¿Sí? Entonces, además, ¿y qué pasa si de repente utilizo y
quiere pasar mucho, principalmente los endometriomas de pared, porque se usó, o por A o B motivo, tejido endometrial llegó hasta la pared, migró hasta ahí, ¿verdad? Con la compresa, con el hilo, y hace una tumoración. Creo que tengo la imagen más adelante, les voy a mostrar. El síntoma de la endometriosis peritoneal, que es cuando yo veo, pues así es como se ve a través de una laparoscopía. Y ojo, que la laparoscopía es el gold estándar para el diagnóstico de estas patologías, ¿sí? Pero no es que a todas las pacientes, viene sospecho una endometriosis y ya le voy a indicar laparoscopía. Recuérdense que la laparoscopía es un medio diagnóstico invasivo, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes les voy a indicar? Aquellas que no mejoran, aquellas que tengo duda diagnóstica. Pero la mejor forma de abarcar, de ver esta patología, es a través de la laparoscopía. Entonces, en la endometriosis peritoneal, el síntoma principal va a ser la dismenorrea. Porque, ¿qué pasa? Este tejido anómalo, en cada ciclo que va a pasar, se va a descamar, va a sangrar. Y el peritoneo es muy fácilmente irritable, ¿sí? Y esa pequeña cantidad de sangrado va a agarrar y va a generar una reacción inflamatoria, y eso le va a ser la causa del dolor. Una inflamación peritoneal en esa zona que va a causar mucho dolor. Entonces, los focos endometriósicos en la superficie peritoneal con un predominio de tejido glandular es cuando hay una invasión mayor a 5 milímetros, se considera ya profundo, ¿sí? Esta clasificación yo voy a tener únicamente a través de la laparoscopía, ¿verdad? A través de esto únicamente yo puedo ver qué tipo es. Estas lesiones pueden ser rojas cuando están activas y más dolorosas, negras cuando es una hemorragia antigua, como se ve acá en la imagen, ¿verdad? Nosotros conocemos eso como una hemosiderina, ¿sí? Hemosiderina. Y las blancas son ya cicatrices, menos dolorosas. Y esas son las que causan justamente una adherencia más firme ya, y es lo que va a generar las obstrucciones a nivel de la trompa, por ejemplo. Hay alta interferencia con la fertilidad de las pacientes, hay una destrucción de óvulos y espermatozoides debido a la reacción inflamatoria también. O sea, esto también va a ayudar a la infertilidad. Aparte de las adherencias, también que produce una reacción inflamatoria. La paciente justo ovuló, pero ese ovulito va a ser destruido. O de repente llega el espermatozoide y también va a ser destruida. Hay una reacción inflamatoria. Entonces, es también una causa. Y la obstrucción que les estuve hablando. Cuando llegan los tejidos endometriales a nivel ovárico, de repente eso puede encapsularse. ¿Qué va a pasar? En cada ciclo, ese tejido encapsulado va a descarmarse, ¿verdad? Y va produciendo hemosiderina. ¿Dónde se va a acumular esa hemosiderina? En la cápsula. Entonces va formando quistes. La paciente va a venir y va a contar con un histórico de dolor en cada ciclo, ¿verdad? Una dismenorrea, pero precisamente va a decir que ese dolor es a nivel anexual. Ahí va a ser específicamente su dolor, ¿sí? Muchas veces incluso nosotros, cuando viene una paciente y está refiriendo mucho dolor, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para ver si no hay una torsión del quiste, ¿verdad? Y cuando entramos en cirugía, y si vemos que lo que tiene ese quiste es un contenido achocolatado, que es el contenido de la hemosiderina, hacemos ya el diagnóstico que se trataba de un endometrioma. El endometrioma, gente, cuando se hace el diagnóstico o sospecha ecográfica, lo que tenemos que hacer es tratarle a esa paciente, sí o sí, ¿verdad? Con progesterona para que disminuya el tamaño del quiste, y luego sí o sí extraer ese quiste. No hay otra opción, sí o sí tenemos que sacarlo, ¿sí? Una de las endometriosis que más duele, que más causa dificultad
a la paciente es la endometriosis profunda del tabique rectovaginal. ¿Sí? ¿Por qué es muy complicado? Porque produce mucha sintomatología. Esta es la paciente que va a venir, esa es la paciente que de repente cuando está con el ciclo no viene a trabajar, no viene a la clase. Está limitada esta paciente. Relaciones sexuales no va a poder tener porque está a nivel profundo. Entonces nosotros tenemos dismenorrea, algia pélvica crónica, dispareunia profunda y disquexia catamenial. Esta es la paciente muy sintomática. Mala respuesta al tratamiento médico, ya que estos focos no son capaces de producir su propio estrógeno. Entonces al peor le das anticonceptivos orales porque no va a mejorar. Estas son las que nosotros tenemos que ir a una laparoscopía y tratar de sacar los focos. ¿Sí? En el tabique rectovaginal, ¿verdad?, pueden estar en distintas partes. Yo tengo el tipo 1, que es el que está de repente a nivel del tabique, pero no tan profundo. El tipo 2 que está a nivel del fornix, ¿sí? Y el tipo 3 que ya abarca ambas zonas, tanto el fornix como el tabique posterior. ¿Sí? El paciente va a venir muy sintomático. 1 tipo 2 y tipo 3. Esta endometriosis en herida de cesárea anterior es el que yo les estuve comentando, ¿verdad? Nosotros tomamos todos los cuidados durante una cesárea porque justamente esta es la paciente que de repente, no solamente durante una cesárea, por ejemplo, le operamos a la paciente de un mioma, hicimos una miomectomía, pero llegamos a la cavidad endometrial, llegamos a esa cavidad. Entonces una vez que yo tengo contacto con la cavidad endometrial, hay una probabilidad de que haya proliferación de tejido, ¿sí? Es así como se ve. ¿Y cómo va a venir la paciente? Va a decir, me duele acá, hay algo que crece ahí y me duele cada vez que menstruo. ¿Qué voy a hacer? Sacar. Creo que el doctor Diego, justamente este fue una paciente del doctor Diego. La otra sacó su foto. Focos. Este, por ejemplo, es un implante endometriósico, ¿verdad? Este sería el profundo. ¿Ven cómo se ve? A través de una laparoscopía, ¿dónde se ve? Me imagino que es un tipo 1 o 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando viene una paciente con dismenorrea y yo sospecho que se trata de una paciente con endometriosis? Voy a hacerle su historia y examen físico, voy a hacerle una ecografía transvaginal que muchas cosas no me va a aportar a no ser que haya un endometrioma. En ese caso sí me va a ayudar bastante la ecografía, ¿sí? Pero si no hay hallazgos durante la ecografía, voy a hacer un tratamiento sintomático. ¿Qué le voy a dar si le duele? Dismenorrea. Es antiinflamatorio y le voy a dar anticonceptivos orales. Si lo que veo es un endometrioma o un nódulo en el tabique rectovaginal a través de la ecografía, sí o sí esa paciente se tiene que ir a la laparoscopía, así como les dije. Paciente que tiene endometrioma, sí o sí hay que sacar. No hay caso. Por más que yo haga un tratamiento hormonal, luego se tiene que ir esta paciente a una laparoscopía. Es diferente si la paciente tiene dismenorrea, pero tiene a la vez un histórico de infertilidad. En ese caso, voy directamente a la laparoscopia. ¿Cuáles son los medicamentos que le puedo dar a la paciente que viene con dolor? El primer eslabón es darle solamente progesterona. Por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona, que va a hacer que ese endometrio se atrofie, ¿verdad? O le puedo dar vía oral o le puedo dar a través del inyectable. Recuérdense que el acetato de medroxiprogesterona es el trimestral. ¿Sí? Le puedo dar danazol,
Pero recuérdense que el danazol tiene mucha repercusión de otros síntomas, porque lo que va a hacer que esta paciente se quede en menopausia, ¿sí? Entonces va a tener irritabilidad, todo eso, porque hace una supresión ovárica. Y va a tener un hiperandrogenismo también. El danazol da todos esos síntomas. Anticonceptivos orales también hacen una supresión ovárica, es muy bueno. Hoy en día lo que nosotros más damos para los casos de endometriosis es el dienogés con etinilestradiol o dienogés-sol. Dienogés con etinilestradiol es, por ejemplo, el Claira, Gestáfeno. Dienogés-sol o Pietra, Irene. ¿Sí? Hay varios. Análogo de la GnRH, también la misma cosa, análogo de la GnRH, o sea, suprime allá en la parte central la producción de GnRH, no va a haber producción de FSH, LH, nada. Entonces también tiene muchos síntomas del hipoestrogenismo, la paciente va a venir. Y además que tanto el danazol como los análogos de la GnRH son tratamientos muy costosos, ¿sí? Y por último tengo también el dispositivo Mirena, dispositivo con levonorgestrel, es bastante bueno también para las pacientes con endometriosis, mejoran bastante porque hace que se atrofie el endometrio también. Tratando de controlar la dismenorrea, así como les dije, nosotros agarramos, le damos los AINES con anticonceptivos orales. ¿Cuál AINE me van a decir? El ácido mefenámico, ¿sí? Si la paciente, a pesar del tratamiento con el ácido mefenámico, continúa con mucho dolor, ahí sí le puedo dar la pregabalina, ¿sí? Otro medicamento que usamos mucho también es el naproxeno. Naproxeno es muy bueno también, porque el naproxeno llega mucho a la zona pélvica. Doutora, tem injetável dele? Naproxeno no. El ácido mefenámico acá en Paraguay se conoce como Migranón EO. Ese es el nombre comercial, Migranón EO. Mas num dia vai fechar ele? No sé por qué eligieron, pero es Migranón EO. Entonces la progesterona o danazol, Mirena, DIU, medicado con hormonas, induce la menorrea hasta 95%. Esta paciente, el objetivo que yo le doy anticonceptivo, le doy el Mirena, le doy el anticonceptivo trimestral, es que esta paciente se quede en un periodo amenorreico, disminuya el sangrado, porque con esa disminución del sangrado, obviamente que no va a haber descamación, no va a haber dolor, entonces ese es el objetivo. Con los análogos de la GnRH, ¿verdad? Son de uso excepcional, usándose habitualmente previo o a una segunda cirugía una vez que ya se tiene el diagnóstico con biopsia. Entonces, para disminuir los focos realmente, porque yo no puedo usar mucho tiempo mi análogo de la GnRH, solamente por 3 meses a 6 meses, entonces no puedo dar. De repente ya se hizo la laparoscopía a la paciente, ya le quemaron varios focos o le sacaron varios focos y a pesar de eso la paciente tiene mucho dolor. Ahí le uso nuevamente los análogos o para que cuando se opere de la laparoscopía ya disminuyan los focos a quemar. ¿Sí? De esas dos maneras es lo que generalmente usamos. El tratamiento quirúrgico, lo ideal es la laparoscopía, pues permite el diagnóstico y tratamiento en un solo procedimiento. La incisión quirúrgica de la endometriosis resulta en una mejoría de dolor y de la calidad de vida luego de 6 meses en comparación con la laparoscopía diagnóstica por sí sola. El 20% de las mujeres no reporta mejoría luego de la cirugía y esas son las que son candidatas para que utilicen después los análogos por mucho tiempo. Yo tuve una alumna que se operó y no mejoró después de su cirugía y se le tuvo que implantar DIU después de su cirugía y ahora está mejorando con el DIU.
Entonces, en la endometriosis peritoneal hay una escisión, resección o ablación de las lesiones. En la endometriosis ovárica sí o sí tengo que hacer la quistectomía, o sea, sacar el quiste. Y la técnica incluye la liberación del ovario de su fosito con ruptura espontánea del endometrio. Siempre debe indicarse en lesiones mayores a 3 centímetros. La Sociedad Europea para la Reproducción Humana y Embriología recomienda cirugía si el endometrioma es mayor a 4 centímetros. Esto es pregunta de examen. ¿Cuándo operamos? Cuando es mayor a 4 centímetros. ¿Sí? A través de la laparoscopía. No hay tampoco disminución de la reserva ovárica, o sea, no es porque la paciente tiene una endometriosis, la cantidad de óvulos que tiene esa paciente va a disminuir. O sea, ella va a continuar ovulando, ella no logra embarazarse por lo que hablamos anteriormente, porque hay una reacción inflamatoria, porque hay adherencias que no permiten, ¿sí? La mayoría de estas pacientes, después de un buen tratamiento, logran embarazarse sin inconvenientes, ¿sí? Incluso el embarazo mejora la calidad de vida en un 50% de esta paciente. Por la progesterona misma que se produce en mayor cantidad durante la gestación, en el puerperio, todo eso. Y así, ¿ven cómo se ve? Negrito, acá por ejemplo ya está en blanco, acá por ejemplo esto ya está agarrando una coloración más blanquecina, ¿verdad? Estos ya son adherencias. Y acá por ejemplo en estos negros son los que tienen hemosiderina adentro. Acá por ejemplo ven una paciente con endometriosis profunda. Acá está el recto, ¿ven? Tiene el tabique recto posterior. Acá, ¿qué fue lo que se le hizo? Acá en el hospital, recuérdense que nosotros no tenemos laparoscopía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cirugía abierta, una laparotomía, en donde lo que hacemos es resecar el tejido.